Atenciones Médicas Dominicanas a Medoza, Clínica San Cristóbal, presenta tu programa de salud Orientación Médica. El COVID-19 no siempre se manifiesta de la misma manera. Ya habrás escuchado a alguien que solo sintió una gripe, otros que pierden el olfato, mientras cientos de miles de personas han muerto tras graves síntomas respiratorios. Es decir, el rango de síntomas que provoca el virus es muy variado. Por eso es especialmente útil una investigación de la Universidad King's College de Londres que logró identificar 6 tipos de grupos de síntomas, cada uno con variaciones en la severidad de la enfermedad. Los científicos explican que si se identifica el grupo de síntomas de un paciente, los médicos pueden predecir qué tan grave será o si necesitará o no ir al hospital y potencialmente salvar su vida con un tratamiento oportuno y a tiempo. ¿Pero cómo? Eso lo explicamos en este video. Para clasificar los 6 tipos de COVID-19, los investigadores analizaron los datos recopilados a través de una aplicación de 2.600 pacientes en Reino Unido, Estados Unidos y Suecia. Lo primero que encontraron es que todos los pacientes de la muestra presentaban 2 síntomas en común: dolor de cabeza y pérdida de olfato. Pero a partir de esos 2 síntomas, que son comunes a todos, encontraron otros que les permitieron establecer estos grupos de síntomas de COVID-19 y los organizaron de menor a mayor gravedad. El primer grupo, el COVID-19 se manifiesta como una gripe, pero sin fiebre. Los pacientes presentaron dolor de cabeza, pérdida de olfato, dolores musculares, tos, dolor de garganta, dolor en el pecho. El segundo grupo, como gripe, con los mismos síntomas del primer grupo, pero sin dolor muscular y además con fiebre, ronquera y pérdida de apetito. El tercer grupo es el gastrointestinal. Los pacientes presentaron diarrea, además de dolor de cabeza, pérdida de olfato y apetito, dolor de garganta, de pecho, pero sin tos. Y a partir de aquí, en la clasificación de los científicos, los síntomas comienzan a ser más graves. El cuarto grupo, de nivel severo 1, presenta dolor de cabeza, pérdida de olfato, tos, fiebre, ronquera, dolor de pecho y fatiga. Además de todos estos síntomas, en el quinto grupo, es decir, el nivel severo 2, se añaden otros síntomas como confusión y dolor muscular. Y en el sexto grupo, nivel severo 3 y el último de la clasificación, se añaden síntomas como dificultad para respirar, diarrea y dolor abdominal. Los científicos también encontraron que pacientes en cualquiera de estos grupos pueden presentar erupciones en la piel. Pero la clave de esta clasificación es que permite rápidamente identificar quiénes van a necesitar hospitalización o ayuda para respirar con un respirador o con oxígeno. Por ejemplo, cerca de la mitad de los pacientes que tuvieron síntomas del grupo 6 terminó hospitalizado, en contraste con solo el 16% del grupo 1. Y muy pocos de los enfermos con síntomas de los grupos 1, 2 y 3, solo entre el 1,5% y el 3,3%, necesitaron asistencia respiratoria. Sin embargo, este porcentaje fue mayor en los grupos severos, donde entre el 8,6% y el 19,8% necesitaron de oxígeno o respirador. Con estos datos, los científicos desarrollaron un modelo que, combinando los síntomas, la edad, peso y condiciones preexistentes, pueden determinar en cuál de estos grupos se encuentra el paciente. Y esto les permitió calcular el riesgo que tiene un paciente de necesitar hospitalización y ayuda para respirar a los 5 días de haber presentado síntomas. Y lo trascendental es que esto permite actuar antes, porque según el estudio, los pacientes de COVID-19 suelen ir al hospital 13 días después de presentar los primeros síntomas, y eso puede ser ya demasiado tarde. En otras palabras, con el cálculo del modelo desarrollado por los científicos, se ganan 8 días que pueden ser muy valiosos. Si se cuenta ya con esta información, se puede incluso evitar la hospitalización con cuidados desde la casa. Por ejemplo, una de las autoras del estudio, la doctora Claire Steeves, dijo que se pueden monitorear niveles de oxígeno y azúcar de los pacientes en riesgo de hospitalización, asegurando que se mantengan bien hidratados. Es decir, darle al enfermo un tratamiento correcto y a tiempo y evitar complicaciones que pueden salvarle la vida. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI, líder en energía limpia.
Clínica San Cristóbal, la pionera del servicio médico de todo el sur. Clínica San Cristóbal, con los servicios más especializados en pediatría, obstetricia, neumología, cirugía, cardiología, medicina interna, ortopedia, endocrinología, rayos X, laboratorios, cultivos, pruebas especiales y emergencia a las 24 horas al servicio de la población. Clínica San Cristóbal, en la calle Sánchez número 1. Llámenos 809-528-3463. Centro Electrónico Loyola, de todo en electrónica y mucho más. Aprovecha nuestros especiales de pedestales para bocinas y micrófonos, estuches para guitarra, antena a control remoto, bocinas amplificadas, tarjetas de video para computadora, cajones y bocinas para bajo, disco duro, DVD-ROOM y monitores LCD. Centro Electrónico Loyola. Visítanos en la calle Modesto Díaz, esquina Lejer, con el teléfono 809-528-1606. Encuentra tus piezas y todo en electrónica en el Centro Electrónico Loyola. Grupo Médico San Cristóbal Grumet. Unidos por tu salud. Avenida Libertad, número 39, San Cristóbal. Somos el centro más moderno de toda la región sur. Ofrecemos los servicios de emergencias, consultas médicas especializadas, cirugía, laparoscopía, endoscopía y colonoscopía, laboratorio clínico y de patología, unidad de cuidados intensivos, adultos y neonatal, unidad diagnóstica cardiovascular, tomografía, sonografía, mamografía de sintometría. Llámanos al 809-279-3939. Grupo Médico San Cristóbal Grumet. Unidos por tu salud. Hola a todos, soy el Dr. Beller y hoy les quiero hablar sobre un tema muy importante, que es los síntomas persistentes de la COVID-19. Esto es principalmente importante tanto para el paciente como para el médico, ya que muchas veces, principalmente los médicos que acompañamos a los pacientes después del alta hospitalar o simplemente los pacientes con manifestaciones leves que no se internaron, hay muchas dudas sobre los síntomas que persisten luego de la resolución de la enfermedad. Y ya les voy a aclarar estos conceptos que les estoy diciendo, ¿sí? Principalmente para ver cuándo el paciente puede volver a sus actividades, cuándo puede, interrumpir el aislamiento en el domicilio, o por ejemplo si el paciente está internado, cuándo el paciente puede salir, de las camas de aislamiento y pasar a una cama normal. Vamos a hablar un poco de todo esto. Si nosotros recordamos la pirámide de las manifestaciones clínicas de la COVID-19, la mayoría de los pacientes, 80%, son pacientes con enfermedad leve o asintomática. Estos pacientes se van a curar espontáneamente, no necesitan internarse y es su propio sistema inmune el que resuelve la enfermedad. Recuerden esto, ¿sí? Los pacientes con enfermedad moderada grave, caracterizada principalmente por hipoxemia o alteraciones inflamatorias más importantes, o alteraciones radiográficas mayores, o grandes alteraciones en los signos vitales, o también descompensación de la patología de base, representa el 15% más o menos. Generalmente se interna por un periodo que puede oscilar desde 48 horas hasta 2 semanas, dependiendo del caso, o más, en fin, dependiendo del paciente. Y los pacientes críticos, 5% más o menos, que se caracteriza por disfunción multiorgánica, neumonía más grave, síndrome de estrés respiratorio, manifestaciones extrapulmonares, síndrome hiperinflamatorio, en fin, todo lo que yo siempre se los digo en las otras clases. Consulten las otras clases sobre COVID, la parte clínica, en nuestro sitio web Dr. Beller Med para mayores informaciones. Ahora, ¿qué quiere decir síntomas persistentes? Si nosotros recordamos, y se los hago acá rápidamente, la enfermedad, va a pasar por 3 fases. El periodo de incubación, el periodo, clínico infectante, y después, cuando el paciente se está recuperando, se llama convalescencia. El periodo de incubación, recuerden que era más o menos 14 días, ¿sí? El periodo clínico es variable, depende si es leve, moderado, grave, en fin. Variable, pero dura más o menos
entre 8 a 14 días. Y la convalecencia también es variable. Ahora, en el periodo clínico infectante, nosotros tenemos que saber cuándo el paciente deja de ser infectante. Y para eso vamos a utilizar los criterios internacionales. ¿Qué quiere decir síntomas persistentes? Son aquellos síntomas que persisten luego de que se haya resuelto el periodo infectante. O sea, el paciente ya no es más infectante, ya no transmite más la enfermedad. Son los síntomas que ocurren acá, en la convalecencia, cuando el paciente se está recuperando. Dicho de otra forma, el paciente persiste con síntomas, pero ya no transmite más la enfermedad. Y para eso vamos a ver estos criterios que ya se los voy a nombrar. Por eso es importante para el momento de tomar decisiones, ¿tiene que continuar aislado o no? Fíjense, según el CDC, si el paciente está internado, vamos a decir que ya no es más infectante cuando tiene 48 a 72 horas sin fiebre, importante, sin uso de, por ejemplo, paracetamol o cualquier fármaco antipirético que se le esté dando. Además tiene que tener mejora de los síntomas, y fíjense que acá la palabra clave es mejora y no resolución completa, por esos síntomas persistentes, ¿sí? Mejora de los síntomas, y tiene que tener un RT-PCR negativo en por lo menos 2 días consecutivos, separados por 24 horas. Si cumple con estos criterios, en la mayoría de los lugares, al paciente se lo pasa de una cama de aislamiento a una cama normal. ¿Por qué? Porque ya no está más en el periodo infectante. Ya va a comenzar la convalecencia, el periodo de recuperación, ¿sí? Técnicamente está curado de la COVID-19. Ahora, el paciente que no está internado, aquel paciente con síntomas leves, cuando decimos que terminó el periodo infectante, bueno, tiene que tener por lo menos 10 días del inicio de los síntomas, tiene que tener 48 a 72 horas sin fiebre y mejora progresiva de los síntomas. Y de nuevo, acá la palabra clave es mejora de los síntomas y no resolución completa. Fíjense esta palabra clave, que importante. Noten acá que yo no estoy utilizando la RT-PCR para el paciente que no está internado. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los lugares no se le hace al paciente que no se interna, no se le hace a todo el mundo RT-PCR. Existen criterios específicos y se lo explico mejor en el video sobre COVID diagnóstico. Fíjense ahí las excepciones. Pero el paciente que no se interna, nosotros podemos decidir suspender las medidas de aislamiento cuando cumple con estos criterios. Y entre paréntesis una cosa importante, por favor. Si el paciente ya no es más infectante, estamos autorizados a suspender el aislamiento, pero el paciente obligatoriamente tiene que mantener las medidas de distanciamiento social. Es diferente aislamiento de distanciamiento, como ustedes ya lo saben. Cerramos paréntesis aquí. Existen 2 reportes principales. Uno en los pacientes con síntomas leves, reportado por el CDC al final de julio, el día 24 de julio, si no me equivoco. Se hizo el acompañamiento de 292 pacientes con síntomas leves. En media tenían 46 años. Más o menos la mitad tenían alguna enfermedad crónica, hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular, renal, obesidad, enfermedad psiquiátrica. En fin, en la bibliografía en nuestro sitio web pueden ver la tabla, digamos, de comorbilidades. Y a ellos se les hizo un RT-PCR entre el tercero y el séptimo día, en media, ¿sí? ¿Qué se hizo con estos pacientes? A los 16 días después del test, y esto correspondía a más o menos 2 a 3 semanas desde el inicio de los síntomas, se les llamó por teléfono. La gran mayoría de ellos ya cumplía criterios de no estar más infectante, pero 35% de ellos continuaba con síntomas, tenían síntomas persistentes. Noten aquí que los pacientes con síntomas leves, la mayoría de ellos ya no va a tener síntomas a esta altura. En media, y esto corresponde con la bibliografía de los diferentes países, en media, la mayoría de los pacientes con síntomas leves
La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI, líder en energía limpia. Para equipar tu hogar, Distribuidora del Sur, estufas, neveras, lavadoras, juegos de aposento con los más finos muebles que le dará el toque distinguido a su hogar. Distribuidora del Sur, la casa del pobre, donde los ricos se pierden una de las grandes emociones de la vida, pagar el último pagaré. Visítenos en la calle Florencio Araujo, teléfono 809-528-2450. Distribuidora del Sur, la casa del pobre. Clínica San Cristóbal, la pionera del servicio médico de todo el sur. Clínica San Cristóbal, con los servicios más especializados en pediatría, obstetricia, neumología, cirugía, cardiología, medicina interna, ortopedia, endocrinología, rayos X, laboratorios, cultivos, pruebas especiales y emergencia a las 24 horas al servicio de la población. Clínica San Cristóbal, en la calle Sánchez número 1. Llámenos 809-528-3463. Centro Electrónico Loyola, de todo en electrónica y mucho más. Aprovecha nuestros especiales de pedestales para bocinas y micrófonos, estuches para guitarra, antena a control remoto, bocinas amplificadas, tarjetas de video para computadora, cajones y bocinas para bajo, disco duro, DVD-ROOM y monitores LCD. Centro Electrónico Loyola, visítanos en la calle Modesto Díaz, esquina Lejer, con el teléfono 809-528-1606. Encuentra tus piezas y todo en electrónica en el Centro Electrónico Loyola. No tiene más síntomas entre el octavo y el día 12. Y esto nosotros le podemos decir a los pacientes cuando nos preguntan ¿cuánto tiempo va a durar cuánto tiempo voy a tener síntomas? ¿Voy a continuar con este malestar? Bueno, más de la mitad de los pacientes los síntomas desaparecen entre el octavo y el día 12, entre el octavo y el 12º día. Ahora, algunos pacientes todavía pueden tener síntomas. Y ahí ellos nos van a preguntar, ¿esos síntomas quiere decir que continúo contagiando? Bueno, depende. Si cumple con estos criterios, ya no contagia más. O sea, la persistencia de síntomas no quiere decir que continúe contagiando la enfermedad. Ya se los voy a profundizar un poquito más. Fíjense entonces, el 35% continuaba con síntomas. Si nosotros dividimos por edad, ¿qué dice este reporte? Los pacientes que tenían entre 18 y 34 años, el 26% continuaba con síntomas. Entre 35 y 49 años, el 32% continuaba con síntomas. O sea, más o menos un tercio entre 18 y 49 años. Ahora, los pacientes con más de 50 años, casi la mitad, continuaba con síntomas. ¿Y cuáles eran estos síntomas relatados? Fatiga principalmente, tos seca, un poco de congestión nasal, continuaba con cefalea. Fíjense, anosmia y ageusia, una queja muy frecuente en la telemedicina o también el paciente que se interna. Más o menos el 30% de los pacientes de manera global con síntomas leves, después de 2 a 3 semanas continuaban con esta queja. Ahora, lo importante, estos pacientes, de nuevo, ¿estos pacientes continúan transmitiendo la enfermedad? No. Si ellos cumplen con estos criterios, ya no transmiten más. ¿Pueden salir del aislamiento? Pueden, si cumplen con estos criterios. Ahora debemos individualizar y evaluar caso a caso. ¿Qué otros síntomas fueron reportados acá? Malestar, dolor en el cuerpo, dolores articulares, diarrea, náuseas. ¿Estamos? Ahora, la pregunta que siempre nos hacen, ¿estos pacientes con estos síntomas persistentes tienen que hacer un test para ver si se curaron o no? En los pacientes con síntomas leves, la respuesta es no. No utilizamos la PCR y tampoco la serología o los test rápidos
para decidir si el paciente es infectante o no. ¿Y por qué? Les voy a borrar esto para explicarles un poco mejor. En los pacientes que cursaron con COVID-19 leve, la presencia de virus infectante es hasta 10 días. ¿Sí? Es por eso que se utiliza 10 días como mínimo, como criterio para decir que el paciente ya no es más infectante. Ahora, ¿cómo se sabe esto? El RT-PCR, cuando se lo estudió a estos pacientes, si bien puede estar presente en las secreciones nasofaringeas incluso hasta 3 meses en general en los pacientes, ¿sí? Y acá yo estoy agrupando tanto los pacientes leves, moderados, críticos, en fin, estoy agrupando todos los pacientes. Pueden persistir hasta 3 meses. Esto no quiere decir que sea infectante. No es lo mismo. Recuerden que la RT-PCR detecta partes del ARN viral, no necesariamente detecta partículas infectantes. Y en los pacientes con síntomas leves, cuando se hizo el hisopado nasofaringeo después de los 10 días, no se reportó en ningún lado que estas partículas sean infectantes. O sea, después de 10 días no contagian más, por más que sigan teniendo el RT-PCR positivo. Es por eso que a estos pacientes con síntomas leves, si cumple con los criterios clínicos de resolución de la fase infectante, no tiene sentido repetir el test si es que se los hizo por algún motivo, y si no se los hizo no tiene sentido realizarlo. Tampoco la serología. No hay que, ocupar el laboratorio en estos pacientes para decidir si continúa o no en aislamiento domiciliar en general. Entonces, resumiendo, los pacientes con enfermedad leve, la mayoría de ellos se recupera completamente, deja de tener síntomas más o menos entre el 8º y 12º día. 1/3 de ellos puede tener síntomas persistentes, principalmente en los mayores de 50 años o con más comorbilidades, pero esto no necesariamente quiere decir que sean infectantes. Si cumple con estos criterios acá, estamos autorizados a suspender el aislamiento, principalmente en aquellos pacientes que necesitan volver al trabajo. Y con respecto al paciente asintomático, aquel que tuvo contacto con alguien infectado pero no desarrolló ningún tipo de signo o síntoma, bueno, en general la recomendación es 14 días de aislamiento. Ahora, el CDC autoriza o recomienda que si el paciente no tiene ningún síntoma, después de 10 días puede suspender la medida de aislamiento. Ya no sería más infectante. El otro reporte fue publicado al comienzo de julio, el día 9 de julio en JAMA, en pacientes que tuvieron alta hospitalaria, o sea, pacientes más graves. Se acompañó 143 pacientes que estuvieron hospitalizados. En media estuvieron hospitalizados por 13 días. Los pacientes tenían en media 56 años, 21 pacientes necesitaron ventilación no invasiva y 7% necesitaron ventilación mecánica invasiva. O sea, había algunos pacientes que eran bien graves. Después de 60 días del inicio de los síntomas, se hizo una llamada telefónica. Fíjense qué interesante. Después de 60 días, los pacientes más graves, solamente 18% eran completamente asintomáticos. La mayoría, fíjense, de 180 pacientes, 82 pacientes, continuaban teniendo síntomas persistentes. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI, líder en energía limpia. Clínica San Cristóbal, la pionera del servicio médico de todo el sur. Clínica San Cristóbal, con los servicios más especializados en pediatría, obstetricia, neumología, cirugía, cardiología, medicina interna, ortopedia, endocrinología, rayos X, laboratorios, cultivos, pruebas especiales y emergencia las 24 horas al servicio de la población. Clínica San Cristóbal, en la calle Sánchez número 1. Llámenos 809-528-3463.
Centro Electrónico Loyola, de todo en electrónica y mucho más. Aprovecha nuestros especiales de pedestales para bocinas y micrófonos, estuches para guitarra, antena a control remoto, bocinas amplificadas, tarjetas de video para computadora, cajones y bocinas para bajo, disco duro, DVD-ROOM y monitores LCD. Centro Electrónico Loyola. Visítanos en la calle Modesto Díaz, esquina Lejer, con el teléfono 809-528-1606. Encuentra tus piezas y todo en electrónica en el Centro Electrónico Loyola. Fatiga, disnea, tos, dolor articular, peora de su calidad de vida. Nadie reportó fiebre, esto es importantísimo, ¿eh? Algunos continuaban teniendo anosmia hasta 3-4 semanas. La mayoría de los pacientes resolvieron la anosmia en 7-8 días, ¿sí? Pero algunos persistían teniendo anosmia, ageusia. ¿Y por qué es importante esto de la fiebre? Bueno, es para interpretar la clínica de estos pacientes que son más sintomáticos durante el seguimiento en el ambulatorio, en el consultorio externo, en la telemedicina, de estos pacientes que son más graves, ¿sí? Fíjense, les voy a borrar un poco acá. Les había dicho que los pacientes leves, 10 días duraba el periodo infectante desde el inicio de los síntomas, ¿sí? Ahora, los pacientes moderados a graves se reportó entre 10 y 20 días las partículas infectantes. Y los pacientes críticos se reportó incluso más de 40 días. Entonces, el reporte del JAMA incluye principalmente pacientes moderados y graves. Este grupo de pacientes acá. Entonces, en estos pacientes que después del alta siguen con síntomas, nosotros tenemos que considerar que esos síntomas están progresivamente mejor. Si en algún momento estos pacientes tienen una peora sintomática o vuelven a tener fiebre, lo primero que hay que hacer es descartar que no sea alguna otra infección, una infección bacteriana, otra infección viral como gripe. Si estos pacientes se excluye que no es otra infección, otro tipo de causa de la fiebre o del empeoramiento de los síntomas, está recomendada una consulta con un experto, con un infectólogo. Nosotros no sabemos todavía cuánto dura la protección de los anticuerpos. Se cree que hasta 3 meses. Entonces no tiene sentido repetir la PCR en pacientes dentro de los 3 meses del inicio de los síntomas, porque probablemente si da positiva la PCR se aplica el mismo concepto que en estos pacientes acá. Recuerden que yo les había dicho que hasta 3 meses tanto los pacientes con síntomas leves como moderado a grave pueden tener positivo la PCR. Entonces la interpretación acá depende de la clínica. Si nosotros a estos pacientes con síntomas persistentes pero que están mejorando clínicamente, que no tienen fiebre, les repetimos la PCR, nos puede confundir si no sabemos este dato. Si está positivo, no quiere decir que esa positividad sean partículas infectantes. Probablemente esa positividad sea simplemente pedazos de RNA, pero no representan partículas infectantes. Entonces, en resumen, para que se entienda un poco mejor, se los voy a poner acá. Si el paciente tiene síntomas persistentes, si el paciente sobre todo está mejor progresivamente, si tuvo enfermedad leve, es normal tener por 14 a 21 días, y sobre todo si estuvo internado, es normal y muy frecuente, hasta 60 días tener estos síntomas persistentes. Le tenemos que preguntar, ¿pero cómo usted se siente? ¿Tiene estos síntomas pero está mejor progresivamente? Y les dice que sí, que está mejor o que no empeoró. Bueno, en ese caso, si está mejor o no empeoró, tenemos que explicarle que es parte de la evolución natural. ¿Estamos? Ahora, si el paciente por algún motivo les dice que está peor o tuvo fiebre nuevamente, en ese caso tenemos que excluir que no sea otra enfermedad infecciosa. Si excluimos que no es otra enfermedad infecciosa, por ejemplo una gripe común, o sobre todo si el paciente tuvo contacto, ¿qué vamos a hacer con ese paciente? Aislarlo
y una consulta especializada con el infectólogo. Vamos a pedirle un test de PCR a este paciente que empeoró en el periodo de recuperación. Eso va a quedar a criterio del infectólogo. Todavía no está claro, no hay consenso, ¿sí? Se cree que el paciente dentro de los primeros 3 meses tiene anticuerpos protectores y la chance de reinfectarse con un virus es baja. Pero como todavía no sabemos, esto quizás pueda ocurrir. Entonces la consulta especializada es importante. Desde la atención primaria, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Aislarlo si el paciente tuvo una peora clínica. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI, líder en energía limpia. Para equipar tu hogar, Distribuidora del Sur, estufas, neveras, lavadoras, juegos de aposento con los más finos muebles que le dará el toque distinguido a su hogar. Distribuidora del Sur, la casa del pobre, donde los ricos se pierden una de las grandes emociones de la vida, pagar el último pagaré. Visítenos en la calle Florencio Araujo, teléfono 809-528-2450. Distribuidora del Sur, la casa del pobre. Grupo Médico San Cristóbal Gromed, unidos por tu salud. Avenida Libertad, número 39, San Cristóbal. Somos el centro más moderno de toda la región sur. Ofrecemos los servicios de emergencias, consultas médicas especializadas, cirugía, laparoscopía, endoscopía y colonoscopía, laboratorio clínico y de patología, unidad de cuidados intensivos, adultos y neonatal, unidad diagnóstica cardiovascular, tomografía, sonografía, mamografía de sintometría. Llámanos al 809-279-3939. Grupo Médico San Cristóbal Gromed, unidos por tu salud. Para que ustedes en casa, en su hogar, puedan tener también algunas referencias de cómo en el fondo abordar esta situación y también y no menos importante, manejar conocimiento que les permita, evidentemente, tener una perspectiva informada de lo que está sucediendo y de lo que podemos hacer en nuestro hogar respecto de esta situación en cuanto al estrés. Vivimos una situación mundial, nacional, muy difícil, muy compleja, que la verdad nos ha tomado desprevenido en muchos niveles. Y en cuanto a la salud mental, también hay una serie de temas que son importantes reflexionar, son importantes revisar. Vamos hoy día a darle un poco vuelta a esto porque hay estudios mundiales que se han hecho en otro tipo de situaciones, similares pero no iguales, donde sí tenemos información que nos permite anticipar un poco lo que va a ir sucediendo en nuestro país. Y entonces es importante estar preparado, estar con calma, de alguna forma saber que si hacemos las cosas bien, esto tiene manejo, tiene una forma de enfrentarse. Y en cuanto al tema de salud mental y de estrés, también hay cosas que podemos decir y cosas que podemos en el hogar aplicar y actuar de manera informada, como les decía, para ir llegando de a poco a un buen puerto y salir en algún momento de este túnel, ¿verdad? Y ver la luz nuevamente. Bien, el temario de hoy, como ven en su pantalla, se refiere a 3 temas específicos. Voy a hablar primero de la pandemia y la salud mental en general, un poco para que tengamos una idea del contexto y de qué trata en el fondo esta temática. Después voy a dar algunas recomendaciones, que son recomendaciones en el fondo que probablemente ustedes habrán visto en algún otro lado, muchas de ellas se repiten. Lo que yo intento hacer hoy día es tratar de traer la información más simple, concisa, pero en la que todos estamos de acuerdo, ¿ya? En el sentido de que todos los profesionales de la salud mental y con información científica podemos avalar y podemos decir que es información que verdaderamente puede resultar útil y tener una relevancia en el fondo en el día de hoy. Y finalmente voy a hablarles de bienestar psicológico más allá de la pandemia, en el sentido de que también quiero darles un mensaje
y algunas recomendaciones, algunos marcos, para que ustedes puedan de alguna forma no solamente enfrentar esta situación de estrés, sino que de alguna manera cultivar el manejo del estrés en la vida como también parte de nuestros hábitos, parte de nuestra manera de enfrentar la vida en general. Bien, bueno, el tema específico, ¿no es cierto?, de pandemia y salud mental es un tema que, si bien no ocupa las portadas hoy en día, probablemente lo va a hacer después. Esto es un tema que se ha ido desarrollando y que en nuestro país está de alguna forma todavía en una fase inicial, y muchas de las cosas que nosotros hemos estado viviendo inicialmente se experimentan de una forma, pero probablemente con el tiempo las cosas también van a ir tomando rumbos diferentes y nuestra experiencia también va a ir siendo distinta. Por ejemplo, cuando parte el distanciamiento social, mucha gente lo toma casi como una vacación, ¿verdad? Como un momento de tomar descanso y qué sé yo, pero al final uno se va dando cuenta que si eso se sostiene en el tiempo, en realidad las personas ya no lo viven tan positivamente y es importante estar preparado para eso y es importante tener conciencia de en qué niveles nosotros podemos actuar para no tener luego esa experiencia que pudiera ser más negativa, ¿ya? Bueno, el estrés en general, el estrés es un contexto, es una situación, ¿verdad?, que de alguna forma nos resulta amenazante, nos resulta adversa, nos resulta difícil de superar. Y la reacción que uno tiene frente al estrés evidentemente incluye distintos niveles. Cuando una persona siente estrés, la verdad es que de alguna manera se activa todo su sistema fisiológico por un lado, pero por otro también hay toda una respuesta subjetiva, ¿verdad?, que en general toma la forma de una emoción. El estrés se puede vivir, por ejemplo, como ansiedad, pero también se puede vivir como tristeza, se puede vivir como angustia, otras personas pueden vivirlo como rabia. Es decir, si bien el estrés es una condición, un contexto en el cual todos podemos estar enfrentados, esta reactividad fisiológica que yo puedo tener frente a esta amenaza, frente a esta dificultad, va a generar en mí un estado emocional que puede tener muchas formas. Y no solamente como la forma de una emoción per se, sino que, como dije recién, también como un estado de ánimo, ¿ya? Las personas, a diferencia de las emociones, tenemos estados de ánimos que muchas veces no somos conscientes de ellos. Por ejemplo, cuando tú tienes un ánimo negativo, toda tu percepción de la realidad, toda tu manera de entender tu realidad está sesgada por este ánimo negativo, pero tú no necesariamente eres consciente. Entonces el estrés podemos vivirlo de una manera muy clara en nuestra mente y tener la sensación de que experimentamos ansiedad, experimentamos rabia, experimentamos angustia, pero en otras situaciones tú puedes tener un efecto del estrés en ti, como un estado de ánimo, y no percatarte de esto. Entonces, las formas y facetas que el estrés adopta en nuestra experiencia pueden ser muchísimas. Y además de la respuesta fisiológica, de la experiencia subjetiva, ¿no es cierto?, que yo estoy experimentando, también voy a tener una expresión corporal, facial, es decir, todas las respuestas de estrés también tienen componentes expresivos. La gente tiene forma de comportarse y se ve de una manera diferente cuando está estresada. Entonces, cuando nosotros estudiamos el efecto del estrés en una persona, podemos estudiar todos estos niveles. Por otro lado, el estrés, como ven en la imagen que aparece ahí, puede ser o puede ocurrir en la vida de distintas maneras, ¿ya? Entonces, las formas y facetas del estrés no solamente tienen que ver con cómo me afecta a mí, sino también cómo es este estrés, cómo ocurre, ¿ya? Y el estrés puede ocurrir, como ustedes ven, de múltiples formas. Puede haber un contexto o experiencias que son estresantes temprano en mi vida, ¿verdad? Por ejemplo, en la infancia, en la niñez. Entonces, un periodo en el cual yo tengo experiencias que tienen ciertas características, por ejemplo, experiencias adversas, la separación de mis padres cuando yo era pequeño, por ejemplo, pudo haber generado este contexto emocionalmente más difícil.
Y entonces yo tengo una experiencia temprana que de alguna manera marca mi trayectoria como individuo. Sin embargo, yo puedo también tener experiencias de estrés que son prolongadas, ¿verdad? Cuando una persona vive contextos familiares de estrés permanente, que no estamos hablando de una semana, 2 semanas, sino que meses y años, entonces el estrés también puede ser crónico. Y está estudiado que en el fondo también experiencias estresantes que no son tan intensas, pero que son muy duraderas, también pueden tener un efecto importante en la salud mental y la salud física de las personas. Y finalmente está el estrés agudo, que es el último que se ve ahí, que son eventos, ¿no es cierto?, que nos pueden ocurrir en cualquier momento de la vida. Entonces, la forma en que el estrés puede adaptar puede ser muy compleja. Yo puedo tener un estrés temprano, un estrés crónico y además tener estrés agudo en distintos momentos de mi vida. Entonces, cuando nosotros analizamos un fenómeno como la pandemia, sabemos que esto va a tener un efecto muy distinto en el momento en que la persona se encuentra en su trayectoria vital, ¿ya? Entonces, en un momento más yo les voy a describir un poco de qué trata, ¿no es cierto?, o qué podemos esperar del estrés en estos momentos. Y es evidente que lo que va a ocurrir, lo que nos va a ocurrir va a depender de cada persona. Eso es como de sentido común, pero es importante también enmarcar por qué es distinto. Porque tenemos experiencias, ¿no es cierto?, históricas distintas. Algunos han tenido experiencias más difíciles que otros. Algunas personas tienen más sensibilidad al estrés que otros. Y otras personas, en el fondo, por ejemplo, se pueden haber estado encontrando en una etapa negativa de su vida y además se suma esto. Entonces, el impacto que un contexto como de pandemia puede tener en las personas es muy heterogéneo y por eso también es muy difícil dar recomendaciones que sean útiles para todos. Oficina de Abogados Mina y Asociados. Estamos ubicados en la avenida Constitución número 141, San Cristóbal, y en la calle Santiago, esquina Pasteur, Plaza Jardines de Gascue, suite 312, Santo Domingo, 809-288-1114 y 809-769-2025. Oficina de Abogados Mina y Asociados. Grupo Médico San Cristóbal Gromed, unidos por tu salud. Avenida Libertad, número 39, San Cristóbal. Somos el centro más moderno de toda la región sur. Ofrecemos los servicios de emergencias, consultas médicas especializadas, cirugía, laparoscopía, endoscopía y colonoscopía, laboratorio clínico y de patología, unidad de cuidados intensivos, adultos y neonatal, unidad diagnóstica cardiovascular, tomografía, sonografía, mamografía de sintometría. Llámanos al 809-279-3939. Grupo Médico San Cristóbal Gromed, unidos por tu salud. Entonces es importante tratar de, en cuanto a la obtención de información, tener una selección de fuentes de información y acudir a ellas de manera segregada, es decir, separada en el tiempo, no estar totalmente pendiente de esto en cada momento. Eso puede acentuar esta vivencia negativa. Bueno, luego están las cosas que tienen que ver con el hogar y hay dos que están relacionadas. Ustedes ven ahí, hogar caótico, mente caótica. Y eso se relaciona también con lo que está abajo, que dice mantener rutinas. Las personas necesitamos tener una estructura, los adultos y los niños, los adolescentes también. La estructura mental de tener actividades, de tener una organización diaria, también ayuda a la estabilización anímica y emocional. Por tanto, si yo soy una persona que logro establecer, ¿no es cierto?, rutinas, también a través de esas rutinas, aunque no se note, estoy ayudando a mantener y estabilizar los estados emocionales, esos que yo les decía que no se perciben necesariamente conscientes, en las personas, y también a bajar otro tipo de emociones, ¿ya? La rutina en el sentido de tener horarios, de tener compromisos, de tener de alguna forma tareas que realizar, van a ayudarme a mantener también una estabilidad emocional y, como dice lo anterior, como dice la otra recomendación,
Si yo empiezo a tener también mucho desorden en mi entorno, ¿verdad? Eso también va generando, y ojo con esto, un efecto que se ha estudiado en el estado de ánimo. Entonces es importante que las personas ganen conciencia que el desorden de mi entorno puede afectarme y que por otro lado el acto de ordenar también puede tener un efecto positivo en las personas que lo realizan. Por tanto, ordenar en un contexto de tener también, ¿no es cierto?, hábitos rutinarios establecidos, puede ser algo muy positivo para las personas. Si yo junto todas estas cosas que le estoy diciendo en una misma persona, la verdad es que todos los estudios muestran que el bienestar psicológico en esas personas usualmente es muchísimo mejor, ¿ya? Entonces, aunque parecen recomendaciones muy concretas, la verdad es que pueden ser muy relevantes. Finalmente, quisiera decir que a veces es importante decir qué hacer, pero también creo que es muy relevante decirle hoy día qué tenemos que cultivar en el sentido de tratar de hacer crecer en nosotros. Y eso no es algo que hacer, es algo que de alguna manera es una visión que uno debe tener del presente y también del futuro. Y me refiero aquí a 3 habilidades, ¿no es cierto?, o valores que yo quisiera que ustedes tomaran atención. Es importante en estos tiempos tener tolerancia para mantener una relación armoniosa con los demás, colaborativa, participativa, para resolver en conjunto esto que nos está sucediendo. Por ejemplo, el hecho de guardar distanciamiento social no es algo que uno hace en verdad por uno mismo para no contagiarse. En realidad, si uno lo piensa, en el fondo, cuando nosotros tomamos distanciamiento social, nosotros nos estamos preocupando por los demás también. Es decir, nosotros estamos tratando de, a través de nuestra distancia, que aquellas personas que son más vulnerables tengan menos probabilidad de enfermar y de tener dificultades por esta epidemia. Autocontrol para mantener nuestras emociones negativas, frustraciones, nuestro malestar fuera de su expresión tóxica, ¿ya? Y además, si nosotros tenemos autocontrol, vamos a poder conducir de manera más estratégica y con un sentido social, insisto, en lo que nos sucede. Finalmente, tenemos que cultivar flexibilidad. Hoy más que nunca tenemos que tener capacidad de adaptarnos, cambiar nuestras creencias, cambiar nuestras rutinas en muchas dimensiones y tener la conciencia de que esos cambios son necesarios, que nos ocurren a todos, y si yo junto tolerancia, autocontrol y flexibilidad, la verdad es que voy a estar con una disposición mucho mejor para sobrellevar lo que me ocurre a mí, pero también para ayudar a los que me rodean a sobrellevar y llevar esta situación de mejor manera. Bien, para terminar, les quiero hablar un poco y brevemente de, así como les dije, qué se ha relacionado con el bienestar psicológico en situaciones de pandemia. Les quiero decir hoy día también y hablar brevemente de qué se ha relacionado con el bienestar psicológico en general, en la vida integral de una persona, ¿ya? Ven ustedes en pantalla a Richard Davidson. Richard Davidson es un neurocientífico que ha tenido fama mundial por sus estudios en monjes budistas y en los efectos de la meditación en el cerebro. Y él a través de muchas instancias, ¿no es cierto?, e iniciativas ha promovido estrategias y formas de trabajar el bienestar en los seres humanos. Yo me formé con él y tengo entonces una aproximación que se enmarca en ese modelo. Y en ese modelo yo quisiera mostrarles este pequeño gráfico donde les digo que el bienestar se construye a partir de 4 cosas. Todos los seres humanos, ¿verdad?, si logramos desarrollar y promover estas dimensiones, ¿verdad?, en nuestra vida,
vamos a alcanzar el máximo potencial de nuestro bienestar psicológico. Y estas 4 dimensiones son las siguientes. La primera es un poco lo que ya dije, la conexión interpersonal. Sabemos que el aspecto central del bienestar humano es ser parte de una relación armónica y beneficiosa e íntegra entre unos y otros. Las personas que logran tener relaciones afectivas positivas, que promueven su potencial y su bienestar, son personas que alcanzan niveles de salud mental siempre mejores en el largo plazo. Entonces, es muy importante que en este mundo que probablemente se ha transformado en un mundo muy individualista, tengamos la noción que el individualismo no es un valor que promueve el bienestar psicológico. Un individualismo bien entendido podría, si tiene en cuenta y es capaz de asimilar, ¿no es cierto?, en su estructura, ¿verdad?, la participación y la conexión con otros. Entonces, en realidad, buscar en lo colectivo el equilibrio del individualismo parece ser el camino más positivo para la salud mental y el bienestar psicológico en la población. En segundo lugar, todos los seres humanos, además de cultivar las relaciones interpersonales, debemos cultivar lo que dice ahí como aquí y ahora. ¿Qué significa cultivar el aquí y ahora? Es importante que todas las personas tengamos en nuestras vidas experiencias positivas en el aquí y ahora. Eso que parece tan simple decirlo, en realidad no resulta del todo evidente, ¿ya? Y para eso debiéramos tratar de cultivar, insisto, actividades que frecuentemente nos traigan experiencias positivas en el presente, ¿ya? Por eso, por ejemplo, cosas como tener un pasatiempo, un hobby o actividades que de alguna manera me resultan motivantes en el día a día, parece ser un aspecto central en el equilibrio psíquico y emocional de las personas, ¿ya? Cuando, por ejemplo, tú revisas la biografía de grandes personajes de la historia, tú te das cuenta que los grandes personajes generalmente tienen grandes pasatiempos. Y esto es porque la mente humana, para poder desconectarse, descansar, eliminar el estrés, necesita no, y esto es como fuera de sentido común, no necesita desactivarse, como podría ser, por ejemplo, dormir. Hay que tener, obviamente, una buena calidad de sueño, pero el dormir no quita el estrés. La mente, paradójicamente, descansa cuando está activa en otra actividad. Entonces, cuando yo me logro desconectar de mi día a día, de las preocupaciones diarias, qué sé yo, en algo que a mí me resulta positivo, ¿verdad? Entonces, yo en el aquí y ahora gano una experiencia positiva, emocionalmente placentera, como le decía, como tener un hobby que inunda mi mente y que me permite estar focalizado en esa actividad. Bien, si yo soy capaz de hacer eso varias veces en la semana, por ejemplo, 2, 3, 4 veces en la semana, el efecto en lo que se llama la higiene del estrés es tremendo. Las personas que tienen estas actividades siempre tienen mejor salud mental que las personas que no. Entonces, el descanso pasivo, por ejemplo, ver el teléfono o ver muchas películas, televisión o computador, puede resultar una forma de evadir los problemas, pero no de eliminar los problemas en el sentido de la higiene de estrés que yo estoy diciendo. Clínica San Cristóbal, la pionera del servicio médico de todo el sur. Clínica San Cristóbal, con los servicios más especializados en pediatría, obstetricia, neumología, cirugía, cardiología, medicina interna, ortopedia, endocrinología, rayos X, laboratorios, cultivos, pruebas especiales y emergencia a las 24 horas al servicio de la población. Clínica San Cristóbal, en la calle Sánchez número 1. Llámenos 809-528-3463.
Centro Electrónico Loyola, de todo en electrónica y mucho más. Aprovecha nuestros especiales de pedestales para bocinas y micrófonos, estuches para guitarra, antena a control remoto, bocinas amplificadas, tarjetas de video para computadora, cajones y bocinas para bajo, disco duro, DVD-ROOM y monitores LCD. Centro Electrónico Loyola. Visítanos en la calle Modesto Díaz, esquina Lejer, con el teléfono 809-528-1606. Encuentra tus piezas y todo en electrónica en el Centro Electrónico Loyola. Grupo Médico San Cristóbal Gromed. Unidos por tu salud. Avenida Libertad, número 39, San Cristóbal. Somos el centro más moderno de toda la región sur. Ofrecemos los servicios de emergencias, consultas médicas especializadas, cirugía, laparoscopía, endoscopía y colonoscopía, laboratorio clínico y de patología, unidad de cuidados intensivos, adultos y neonatal, unidad diagnóstica cardiovascular, tomografía, sonografía, mamografía de sintometría. Llámanos al 809-279-3939. Grupo Médico San Cristóbal Gromed. Unidos por tu salud. Hola amigos televidentes, radioescuchas y cibernautas que nos siguen por los canales de internet, así como por Magis 98.9, la emisora de mejor cobertura en el municipio de San Cristóbal, y Telecable Canal 8 San Cristóbal, así como por los medios de nuestro productor, el ingeniero Víctor Garcés. En el día de hoy teníamos un tiempecito que no grabábamos. Antes que todo, felicitar a las nuevas autoridades que no solamente en el sector salud, sino de todo el país, que han asumido sus cargos, ya pasadas las elecciones, ya ha pasado también la toma de posesión de nuestro presidente, el licenciado Luis Abinader Corona. Felicidades a todos ellos, tanto al director regional de salud de San Cristóbal, a la nueva directora del hospital y a los demás puestos nacionales que tienen que ver con el sector salud. Y precisamente hago esta salutación porque el desafío y el reto que van a enfrentar y que ya están enfrentando estas autoridades, porque lo está enfrentando el país así también, no es nada fácil. El COVID-19 ha dejado en descubierto todas las falencias de nuestro sistema de salud. Ahí nos dimos cuenta que no tenemos hospitales suficientes, ahí nos dimos cuenta de que los seguros, las ARS, no cumplieron con su función en pleno de la pandemia. Ahí también nos dimos cuenta de que no había camas suficientes. Ahí nos dimos cuenta que tampoco había unidades de cuidados intensivos suficientes, pero lo más preocupante, también nos dimos cuenta de lo poco preparado y de lo endeble que es el sistema de salud dominicano. Eso pudiera tener varios motivos, varios puntos de discusión. Pero básicamente se pudiera resumir en 2 puntos. Tenemos problemas de infraestructura, pero también tenemos un problema de superestructura. Mucha gente entiende lo que es la infraestructura, obviamente, que son los hospitales regionales, los hospitales municipales, los subcentros de salud, los consultorios de atención en zonas rurales más alejadas de los centros donde hay comunidades grandes. De eso pudiéramos decir que estamos faltos, que todavía puede que hagan falta
unos cuantos hospitales, eso pudiera ser una realidad. Pero de lo que más estamos faltos y de lo que la gente no habla es de superestructura. Aquí no hay los doctores suficientes. Lo que no hay es una manera de organización de los mismos. ¿Cómo es posible, por ejemplo, y no quiero que se politice el tema, pero cómo es posible que en muchos de esos hospitales habían médicos nombrados por salud pública, y no quiero hacerlo como para que se vea que es haciendo leña de algo caído, sino que es una práctica que se da en República Dominicana, médicos de diferentes áreas percibiendo un sueldo del gobierno, y a raíz de los levantamientos y auditorías que está haciendo el nuevo gobierno se ha descubierto que estos doctores, inclusive algunos de ellos ni siquiera vivían en el país y seguían recibiendo su sueldo. Pasó aquí en San Cristóbal, ya nos llegaron la información de 2 o 3 casos, y me imagino que ha pasado en el país entero. Y otros que nada más debiendo dar consulta 2, 3, 4 veces a la semana, lo que hacían era que daban consulta una vez cada 15 días. Como un ortopeda con una persona que acaba de operar o que le acaba de poner un yeso, le puede poner cita a ese paciente que debe tener un seguimiento continuo para dentro de 1 mes y medio, porque eso es cuando él pretende volver nuevamente al hospital. Y ustedes deben imaginarse el pandemonio que hay cuando usted se acerca a un centro hospitalario y todas las personas están citadas para el mismo día con ese solo doctor. Entonces el problema de superestructura, que es nada más y nada menos que el personal médico, enfermera y todo lo que tiene que ver relacionado con el área de la salud y el manejo de esa área, no es tanta la falta de capacidad lo que hace falta. Lo que hace falta es la organización de esas capacidades, y que los buenos dominicanos, médicos, enfermeras, radiólogos, tal simple camillero del hospital, tenga la intención de hacer su trabajo correctamente. Y creo que a partir de ahí no solamente enfrentaremos de manera efectiva ya los colectazos que nos está dando esta pandemia que ya se extiende por más de 6 meses, sino que también enfrentaremos todos los problemas que tiene la nación y que necesitan de una respuesta oportuna para que demos por fin un brinco de un país subdesarrollado a un país desarrollado. Señores, hasta una próxima entrega de esta cápsula. Con la coproducción del licenciado Rafael Nina, abogado, el doctor Luis Brito Maldonado, neumólogo, el doctor José García, odontólogo, el licenciado Samuel Nina, pastor, la doctora Justina Campos, endocrinóloga, la doctora Gloria Uribe, pediatra, Gendry, en la edición Control Master, gabinete.com, voz en off, Javier Agustín, con la producción ejecutiva del licenciado Víctor Garcés. Orientación médica.